Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Perdón. Se abre la sesión pública de esta Real Academia en el ciclo sobre inteligencia artificial en medicina para hablar, para debatir, para discutir en torno a uno de los aspectos de la inteligencia artificial, la navegación en cirugía robótica y las perspectivas que esto pudiera tener de cara a la autonomía quirúrgica. En primer lugar, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo, académico numerario nuestro y especialista en cirugía general y de aparato digestivo como moderador. Él presentará la mesa y a los intervinientes. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Es un placer darle la bienvenida a esta mesa redonda titulada La navegación en cirugía robótica y perspectivas de autonomía quirúrgica. Un tema que se engloba dentro del ciclo sobre inteligencia artificial en medicina y que sin duda se sitúa en el corazón de la transformación que está viviendo la medicina en nuestro tiempo. En los últimos años hemos sido testigos de un avance extraordinario en la cirugía mínimamente invasiva, impulsado por la robótica, la digitalización y el análisis avanzado de datos. Lo que hace no tanto parecía ciencia ficción, la posibilidad de operar con sistemas de alta precisión, guiados por imágenes en tiempo real y asistidos por algoritmos, hoy forma parte de la práctica clínica en muchos centros. Sin embargo, más allá del entusiasmo tecnológico, nos encontramos en un momento clave para hacernos preguntas fundamentales. ¿Qué entendemos realmente por navegación en cirugía? ¿Hasta dónde puede y debe llegar la autonomía de los sistemas quirúrgicos? ¿Estamos hablando de herramientas que amplifican las capacidades del cirujano o de un cambio de paradigma en la toma de decisiones clínicas? Esta mesa pretende precisamente explorar este equilibrio entre innovación y responsabilidad. Analizaremos no solo las capacidades actuales de estas tecnologías, sino también sus límites. Espero que hablemos también de sus implicaciones éticas y su impacto en la formación, la seguridad del paciente y la organización de los sistemas sanitarios. Para ello, contamos con dos expertos de primer nivel que aportarán visiones complementarias desde la práctica clínica y la investigación. El ilustrísimo señor doctor Carlos Pera Madrazo, al cual hace no mucho tuve el honor de poderle dar la entrada en nuestra Real Academia, ha sido jefe de servicio de cirugía del Hospital Reina Sofía de Córdoba, pionero en Andalucía y España en el trasplante hepático y en el trasplante multiorgánico, catedrático emérito de cirugía de la Universidad de Córdoba y académico de número de la Real Academia de Medicina de Sevilla, académico correspondiente de la Nacional de Medicina, académico correspondiente de mérito de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y miembro también de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Aunque por edad, y pido disculpas por lo de la edad, no ha tenido tiempo de desarrollar totalmente su labor con la cirugía robótica, sus colaboradores y quienes lo siguieron en su cargo como jefe del servicio del Hospital Reina Sofía sí han desarrollado estas técnicas. Su brillantez como orador y sus conocimientos hacen que sea siempre un placer escucharle en cualquier conferencia. El ilustrísimo señor doctor don Javier Briceño, actual jefe del servicio de cirugía del Hospital Reina Sofía de Córdoba, es el responsable de la unidad de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante, es presidente de la Sociedad Española de Trasplante y académico de número de la Real Academia de Sevilla, ocupando el sillón trasplante de órganos. Ha dado más de 500 conferencias nacionales e internacionales, tiene en su haber 240 publicaciones en revistas indexadas internacionales
y ha recibido, entre otros, el Premio Europeo a la Innovación Changing Tomorrow y múltiples premios de la Sociedad Española de Trasplantes, de la Española de Cirugía, y es premio Averroes de Oro por la ciudad de Córdoba. Muchas gracias por venir desde tan lejos para darnos una charla aquí. Mi papel como moderador será facilitar, si es posible, una conversación abierta y dinámica. Los animo a todos los que están aquí a reflexionar críticamente sobre lo que escucharán hoy y a preguntar todo lo que sea menester. Sin más, comenzamos. Comienza el doctor Briceño con su charla. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, señoras y señores, para mí es un placer poder compartir esta sesión. Gracias por la invitación a Paco Mateo y por supuesto un honor además especial por poder disfrutar de una mesa con mi maestro, con mi profesor, que es Carlos Pera, que parece eterno, ¿no? Digo eterno en todos los sentidos, no solamente en el de la edad, sino en el privilegio de la mente, que es digno de maravillar. No sé si la inteligencia artificial tendrá esa capacidad, pero desde luego él tiene una inteligencia natural muy especial. Bueno, vamos a hablar efectivamente de navegación, de cirugía robótica. Entiendo que probablemente en el foro, no sé exactamente cuántos son cirujanos, cuántos están o han podido presenciar lo que es la cirugía robótica, la cirugía moderna, la cirugía digital que viene, pero bueno, creo que es un buen sitio para ofrecer este tipo de exposición que no deja de ser algo inicial que se está desarrollando. Probablemente esto resuma toda la conferencia. Lo dice un filósofo de la tecnología, y viene a decir que los ignorantes del siglo XXI serán aquellos que no son capaces de aprender, desaprender y reaprender. Y digo esto porque si uno atiende a la historia de la cirugía moderna, los grandes cirujanos de la cirugía abierta pues tuvieron que desaprender y aprender la cirugía laparoscópica, y ahora hemos tenido que desaprender las dos anteriores para aprender la cirugía robótica. Por lo tanto, creo que es una frase desde luego a tener en cuenta, ¿no? Y sin ofender a nadie, pues esto es como yo veo la evolución de la cirugía, ¿no? Pasamos de la cirugía abierta a la cirugía que yo llamo del palo, que es la laparoscopia, ¿no? Porque en definitiva son instrumentos rígidos, a el Homo roboticus, que pongo insensato porque efectivamente cuando uno comienza con el robot, y en mi caso con la cirugía hepática, pues sin mentor, la verdad que uno tiene cierto punto de insensatez que afortunadamente creo que he podido conducir, ¿no? Y esto es una imagen de lo que son los quirófanos modernos, ¿no? Un quirófano integrado, un quirófano digital, en el cual no solamente vamos a realizar un estudio anatómico del problema en definitiva al que nos enfrentamos con el paciente, sino toda un acompañamiento de herramientas digitales, de herramientas híbridas, como pueden ser resonancias, TAC, navegadores, y en definitiva un sumum de información que podemos tanto transmitir como recibir dentro de los quirófanos, ¿no? Y hoy en día, pues, igual que en la medicina se habla de una medicina de precisión, también podemos hablar de una cirugía, en este caso de una cirugía hepática de precisión, porque tenemos por una parte lo que es un diagnóstico preoperatorio muy seguro, una planificación quirúrgica fundamentalmente basada en herramientas tridimensionales, una precisión por los aparatajes, como puede ser el caso de las plataformas robóticas, un manejo multimodal de los pacientes, como pueden ser los protocolos ERA, RICA, GEN, etcétera, y por supuesto un apoyo que se va incluyendo cada vez más a través de las herramientas de Deep Learning, Machine Learning, etcétera, de inteligencia artificial. Pero uno puede pensar que la cirugía robótica es el final, y ni mucho menos. La cirugía robótica es un paso intermedio y necesario
para la cirugía que viene, que es la cirugía digital, que es algo que va mucho más allá de la plataforma robótica, que es solamente uno de sus miembros. De tal manera que la cirugía digital efectivamente engloba la cirugía robótica, pero también la precisión anatómica, la simulación, la navegación y, como decía antes, la inteligencia artificial y el Big Data dentro de los quirófanos. Cuando yo comencé con el robot en cirugía hepática, pues bueno, estas eran fundamentalmente las críticas que uno recibe, ¿no? Soy más rápido por la laparoscopia, el robot es solamente una herramienta cara, solamente hay que utilizarlo en casos complejos, necesitaría pues más de probablemente 2 cirujanos, y ¿para qué hacer robótica si ya hago todo por cirugía laparoscópica? ¿No? Estos son barreras mentales que yo creo que se oponen los cirujanos que no están abiertos a la tecnología. Pero cuando uno ve qué ventajas tiene la plataforma robótica sobre la laparoscopia, pues ve que existe un 3D integrado, totalmente. Uno cuando se asoma a lo que es la consola del robot, prácticamente tiene la sensación de que está dentro del abdomen del paciente, una magnificación, algo muy importante que es la capacidad de superponer el overlay de la imagen sobre la imagen. Hay una imagen estable, ¿no?, en movimiento, como ocurre con la laparoscopia, y por supuesto, y muy importante, una enorme facilidad para realizar la sutura, ¿no? Ten en cuenta que los instrumentos de las plataformas robóticas se pueden manipular en 360 grados. Yo le invito a que con sus manos sean capaces de darse la vuelta, no es imposible, ¿no? Uno tiene más o menos 270 grados de libertad, pero no llegar a los 360 grados que tienen los instrumentos robóticos. ¿En dónde estamos ahora? Pues si uno tiene en cuenta en qué momento del desarrollo robótico estamos, pues prácticamente estamos en los robots de primera generación. Si acaso están empezando ya los primeros prototipos de robots endoscópicos, bien a través de tipo colonoscopia, tipo fibrobroncoscopia, pero vienen 5 generaciones de robots biónicos, robots híbridos, etcétera, etcétera. Aproximadamente se calcula que en torno al año 2050 pues podamos ver las primeras intervenciones autónomas realizadas por robots, que serán procedimientos realmente sencillos, ¿no? Pero todavía queda mucho para pensar que la cirugía robótica pues nos va a suplantar como cirujanos, ¿no? Pero desde luego yo le invito a que dentro del ámbito de la cirugía piensen en robots, porque es lo que viene. Ahora mismo existen muchísimos prototipos, muchísimas plataformas robóticas. Solamente en los países asiáticos puede haber en torno a más de 200 prototipos en todas las áreas de la cirugía, y en definitiva, si uno no quiere ver esto es porque realmente está ciego para la cirugía. Cuando uno comienza con la cirugía hepática robótica, tiene que tener en cuenta pues todas las fases en las que se desarrolla o cómo se desarrolla una cirugía hepática en condiciones normales, ¿no? Tenemos una primera parte, por similarlo a un circuito de carreras, en el cual pues, viene una fase tranquila, ¿no? Está la inducción anestésica, colocamos los trócares, movilizamos el hígado, luego empiezan a venir ciertas curvas, que es cuando tratamos de localizar los pedículos, hacemos maniobras de Springer, identificamos si estamos haciendo un abordaje desde la raíz de la vena suprahepática, pues bueno, dónde se encuentran y cómo las vamos a abordar. Luego aparece otra fase, que es una fase un poco plana, que es la transección del parénquima, que si uno realiza una cirugía, pues bien hecha, realmente una fase tranquila. Luego viene una fase realmente compleja, de grandes curvas, porque saben ustedes que la cirugía hepática no solamente da problemas al principio, durante, sino que muchas veces las principales estructuras que tiene que abordar, como puede ser, por ejemplo, una vena suprahepática del segmento 8, una vena suprahepática derecha, en una hepatectomía derecha, cuando las vamos a encontrar justo cuando ya prácticamente estamos finalizando la cirugía, ¿no? Esto es un poco la visión. Este esquema viene a representar cuál ha sido la evolución de la cirugía mínimamente invasiva hepática en mi servicio. Empezamos con la cirugía hepática laparoscópica en 2013 y lo tienen ahí en las barras verdes, como pues bueno,
fuimos prácticamente desarrollando casi toda la cirugía hepática por vía laparoscópica, solamente en torno a un 25% de los casos por vía abierta. Pero en el año 2019 comenzamos con el abordaje robótico, que son las barras rojas, y si se dan cuenta, el abordaje robótico pues hoy en día más o menos ocupa el 25% de nuestra actividad. Esta actividad más o menos está en torno a unas 130 hepatectomías al año, con lo cual pues en 2025 realizamos, pues, por ejemplo, 42 hepatectomías robóticas. Y me dirían ustedes, si el robot es tan bueno, ¿por qué no hacen más? Pues porque no tenemos nada más que un 25% de disponibilidad del robot. O sea, en tanto que no tengamos más robots ni más sesiones, vamos a tener un efecto de disponibilidad del robot que desgraciadamente pues no podemos hoy por hoy aumentar, ¿no? Bueno, esta es mi curva de aprendizaje robótica de los primeros 120 casos. Actualmente pues llevo aproximadamente unos 170 casos y en una escala de complejidad del 0 al 12, que es la escala de Iguate, pues pueden ver como ya desde los primeros casos uno se anima si tiene un buen desarrollo de la laparoscopia y puede realizar casos con bastante complejidad. Y estos casos de complejidad ahora verán cómo son o están en mayor porcentaje con respecto a los casos laparoscópicos, de manera que fundamentalmente en la segunda parte de la diapositiva pues pueden ver cómo en los casos complejos, comparando una curva de aprendizaje robótica con una laparoscópica, en mi propia experiencia el 65% de los casos robóticos son complejos frente a un 40% aproximadamente de los casos laparoscópicos que lo fueron. Y realizando un análisis de suma acumulada, el QSUM, para ver en qué punto exacto uno alcanza la maestría, pues arriba tienen la laparoscopia, en aquel lado, en el lado izquierdo de la pantalla, pues pueden ver cómo en la laparoscopia, en los casos sencillos, alcanzamos la maestría en torno al caso 17, mientras que en la robótica lo alcanzamos en torno al caso número 10, y en la cirugía hepática compleja, en la laparoscopia lo alcanzamos en torno al caso número 32 y en la robótica en torno al número 21. Uno puede pensar, bueno, la robótica facilita el aprendizaje y demás. Esto hay que decir que obviamente está sesgado porque uno parte de una curva de desarrollo laparoscópico de casi 400 casos, ¿no? Entonces es fácil porque ya tiene la habilidad didáctica pasar al robot. Lo único que tiene de alguna manera es que saber manejar la máquina, porque todo lo que es los abordajes, la visión, el manejo del paciente, pues los tiene desde antes. Y he tenido la suerte, ¿no?, de empezar muy pronto en la cirugía hepática robótica, con lo cual pues rápidamente me convertí en formador de otros centros, ¿no? A nivel nacional pues ya se han formado 17 centros con 12 cursos externos, de los cuales 2 han sido internacionales. La cirugía hepática robótica debe mantener los mismos pasos críticos que con la cirugía laparoscópica. Es decir, debemos tener mucho cuidado con el manejo de las presiones intraabdominales, de la presión venosa central, de la presión aérea. Debemos tener una gran capacidad de cara a automatizar los movimientos, saber que el robot tiene 4 brazos, que nosotros tenemos 2, pero que podemos utilizar los 4 brazos para en cualquier momento ayudarnos, y que a diferencia de la laparoscopia, que muchas veces la visión es muy estática, el robot te permite saltar, como yo digo, de puerto y por lo tanto tener visiones incluso mejoradas sobre la cirugía laparoscópica. Y ahora voy a poner un ejemplo de detalle de cómo la cirugía hepática, pues por vía robótica, realmente no tiene techo. Son casos personales y bueno, ustedes saben que una manera de realizar la cirugía hepática es a través de realizar una cirugía anatómica de los pedículos extraglisonianos, ¿no? Eso es algo de la escuela japonesa, de la escuela de Takasaki y moderna de Sugioka, en el cual pues se pueden pasar lo que se llaman los gates hepáticos, ¿no? Cada uno de los pedículos, tanto de los segmentos, de los sectores del hígado izquierdo y del hígado derecho, son perfectamente individualizados, y una vez que uno lo individualiza, pues puede realizar un clampaje
y una cirugía guiada por fluorescencia o simplemente por la isquemia en la superficie del hígado, que es realmente sencillo, ¿no? Aquí pues bueno, pues pueden ver ejemplos, ya les digo, de mi propia serie en cuanto a lo que es el abordaje en muchos contextos de cada uno de estos películas, ¿no? Prácticamente el robot permite abordarlos, incluso diría que de manera mucho más sencilla que la laparoscopia, por la capacidad de magnificación, porque la óptica está estática y porque tiene unas herramientas que ven ahí, como pueden ser la pinza Mellina o la pinza Tip-Up, que con la articulación de 360 grados mejoran incluso el paso manual de dichos películas, ¿no? A veces también se decía que, bueno, que el robot solamente sirve para espacios pequeños, ¿no? Pero esto tampoco es cierto, ¿no? Aquí tienen un caso, por ejemplo, de un paciente con metástasis colorectales, concretamente con una metástasis en segmento 7 y una metástasis en el segmento 2-3 izquierdo, o sea, una está en el lado derecho, en el más derecho además, y otra está en el lado más izquierdo. Pues bueno, de lo único que se trata es de reajustar el aparato, realizar secuencialmente una primera cirugía, bien en el lado derecho o en el izquierdo, cambiar la introducción de la óptica y realizar un segundo docking, como se llama, y poder abordarlo, ¿no? Por lo tanto, uno de los grandes miedos, ¿no?, de que no se podía llevar a cabo con el robot la cirugía multicuadrante, obviamente es otra de las grandes falacias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los casos, ¿no?, de quizá una de las cirugías hepáticas más complejas, que es la del tumor de Klatskin, ¿no? Y prácticamente el robot pues permite una disección, incluso la posibilidad de realizar resecciones vasculares con anastomosis vasculares o aprovechar una de sus grandes ventajas, que es la de sutura, realizando colangioanastomosis entre 1 y 4 canales, ¿no? Por lo tanto, quizás las cirugías hepáticas más complejas se pueden llevar a cabo, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí tienen el caso de una hepatectomía derecha de un hígado francamente cirrótico. Ahí me ha puesto verde indocianina. Los cirróticos se expande rápidamente la fluoresceína, por lo tanto hay que correr un poco, pero ya hemos marcado nuestra línea de isquemia y a partir de ahí podemos llevar a cabo la resección hepática por un plano anatómico seguro. No voy a poner todos los vídeos, pero simplemente vean en qué terreno podemos trabajar. Cualquiera que ha hecho una cirugía, ha visto una cirugía de un cirrótico, pues esto es lo que se encuentra, nódulos de regeneración, en los cuales es muy difícil distinguir lo que es nódulo, lo que es vena, etcétera, etcétera, pero obviamente se pueden, con el robot, gracias a sus capacidades, realizar una cirugía totalmente correcta en un cirrótico, en el cual el margen de error es importante, puesto que puede llevar al paciente a una insuficiencia hepática sin posibilidad de recuperación, ¿no? Y bueno, como caso de cirugía hepática ya extremadamente compleja, aquí tiene el caso de un ALPS, que es una cirugía, en este caso en 3 tiempos, después de realizar una radioembolización, en un caso de metástasis de origen colorectal. Ya digo, una cirugía en 3 tiempos, en el cual pues, realizamos una serie de maniobras de clampaje, ligadura portal y hepatotomía, con el objetivo de hipertrofiar el remanente hepático, y en un segundo, en este caso fue en un tercer tiempo, porque tuvimos que hacer en medio una maniobra radiológica. Este es ya el segundo tiempo en el que ven todo pegado, ¿no?, como nos decimos los cirujanos, pero que el robot obviamente permite realizar estas cirugías complejas, ¿no? Esto es un caso reciente de hace 2 semanas de una trisectorectomía derecha. Aquí lo que ven en el fondo es la vena cava totalmente expuesta después de realizar una maniobra de ligadura, como llamamos los cirujanos, trasplantes de Pillivan, ¿no? La ven perfectamente expuesta y se puede realizar una disección cuidadosa, precisa de todo lo que es la vena cava en un abordaje anterior, ¿no? Este es un caso también, bueno, que hace un par de meses pues es posible que lo vieran en la prensa, del segundo caso de donante vivo por vía robótica que hicimos en el hospital. El primero se hizo 2 meses antes en el hospital de La Paz, pero es de alguna manera dar un ejemplo de cómo la cirugía robótica pues también está entrando en el campo del trasplante. Hoy en día, lo comentaba con el doctor Aljama, pues hay ya muchos centros que hacen el trasplante renal por vía robótica,
aquí me están diciendo que lo hacen, se está haciendo trasplantes de páncreas, riñón, e incluso hay 2 centros en el mundo, como son Lisboa y un centro italiano, que se han atrevido a realizar un trasplante completo hepático, con unas condiciones muy concretas, pero ya se ha realizado el trasplante hepático completo. Me refiero completas en su fase de hepatectomía, fase hepática y fase neopática, absolutamente robótico, ¿no? También se habla de los costes, ¿no? Y esto, pues bueno, a veces llama mucho la atención que los costes es algo que les preocupa, por supuesto, a los gestores, a los directores económicos, pero a mí me llama mucho la atención cuando el coste a quien les preocupa a los cirujanos, ¿no? Yo no conozco a ningún buen cirujano que esté enormemente preocupado por los gastos, por los costes. Entonces, a mí cuando oigo a cirujanos no robóticos decir es que el robot es muy caro, pues de alguna manera me choca, ¿no? Porque si les pregunto cuánto cuesta una endograpadora o cuánto cuesta una pinza de ligasure, les puedo asegurar que no tienen ni idea, ¿no? Pero el robot es muy caro. Bueno, ¿cuánto es muy caro? Pues bueno, es muy caro en función de cómo lo utiliza uno. A medida que uno lo va utilizando y cada vez lo va utilizando más y más, pues sabe que va a optimizar el número de instrumentos que va a utilizar en cada cirugía. Y por lo tanto eso va a significar con el tiempo un ahorro. Y eso es lo que viene a significar este artículo, en el cual, comparando las fases de la laparoscopia con la robótica y partiendo de una curva de laparoscopia inicial, pues fíjense cómo al final la cirugía robótica pues puede ser incluso hasta más barata que la laparoscopia. En definitiva, toda una cuestión de uso y una cuestión de empleo del robot, ¿no? Y ya centrándome un poco en el tema de la navegación, si estos son digamos, los retos que tenemos ahora mismo en la cirugía hepática robótica, muchos son retos clínicos de demostrar cuáles son los resultados, cuál es la coste-efectividad económica, cuáles son los protocolos de recuperación de los pacientes, pero algunos son tecnológicos y fundamentalmente hay 2, que es la integración de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Es decir, son 2 asignaturas que tenemos que desarrollar en los próximos años de cara a conseguir el objetivo que no es la cirugía robótica en sí, sino la cirugía digital, como les comentaba. Cuando uno comienza con la navegación en 3 dimensiones, en el hígado, pues también aparecen una serie de cuestiones, ¿no? La primera es que no hay ningún tipo de paper, de publicación sobre cuál puede ser su utilidad clínica. Puede ser que no esté incrementando el tiempo operatorio, eso de estar continuamente guiándonos por un aparato 3D. Los modelos son a veces complejos, no son capaces de adaptarse a la deformación del hígado y sobre todo a la deformación a medida que el cirujano va desarrollando su intervención. Los modelos no son totalmente transparentes, no existe una navegación superpuesta de la imagen digital sobre el hígado, y lo que es más difícil es conseguir una superposición automatizada en la cual el cirujano no sea el que tiene que ir reposicionando la imagen 3D sobre el campo quirúrgico. Bueno, estas son las plataformas que hay hoy en el mercado 3D, que probablemente pues, los cirujanos de la sala las conocen, ¿no? Conocen el SELA, el 3D Slicer, que es bastante complejo, probablemente lo tengan que desarrollar o hacer con ingenieros para reconstrucciones. Nosotros concretamente en mi hospital pues tenemos Miriam, que es una plataforma que cuesta poco, es barata, podemos hacer todas las reconstrucciones que queramos, pero tiene un inconveniente, es que las tiene que hacer el propio cirujano, no las hacemos los radiólogos. Pero claro, con el tiempo uno aprende a interpretar muy bien las imágenes y puede tener un nivel radiólogo hepático exactamente igual, ¿no? O sea, que puede hablar de tú a tú con un radiólogo cuando ya ha reconstruido muchas imágenes tridimensionales. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de para qué nos sirven los simuladores 3D, ¿no? Este es un caso de un donante vivo que, como ven en las flechas, pues tiene 2 suprahepáticas izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están individualizándose por vía laparoscópica. Esto cuando empezamos los donantes vivos por vía laparoscópica, se pueden perfectamente independizar. Se puede obviamente ver en una imagen de resonancia, pero aquí los podemos ver en 3 dimensiones, ¿no? Ahí tiene la reconstrucción en trabajo de banco con un pequeño antifaz. Esto es un caso con otra plataforma, con el Visible Patient, de una metástasis hepática que tiene una dependencia del canal del 5-8 y por otra parte
otra dependencia o una comunicación con una rama del segmento 6. Obviamente, en la planificación de esta cirugía hubiéramos realizado probablemente una sextorectomía anterior derecha, pero al descubrir el canal del 6, pues preferimos realizar una resección más limitada, puesto que el paciente no tenía unas condiciones hepáticas para garantizar un buen remanente, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que es una maniobra de seguridad. Y además estos simuladores pues también nos permiten ver no solamente el tamaño del tumor, sino cuáles son los márgenes quirúrgicos en una planificación que vamos a dejar. Y esto en la cirugía de las metástasis pues puede ser interesante porque podemos dejar un R0 y a veces un R0 vascular muy próximo a los pedículos anatómicos. El doctor Pera se acordará de las primeras reconstrucciones del MEVI que hacíamos con el donante vivo. Eso pasó ya un poco a la historia, pero fueron las primeras. Y aquí, pues, por ejemplo, a lo largo de los años, pues, uno va coleccionando y puede ver pues, todas las variantes del segmento 4 de la viabilidad, ¿no? Me refiero que son, para alguien que le guste la anatomía, pues recordarle simplemente lo complejo que es la anatomía hepática, porque la variabilidad está al orden del uso. Pero bueno, esta es simulación. ¿Qué ocurre con la navegación? La navegación es una cosa muy diferente, ¿no? Porque aquí entra el terreno de la realidad aumentada, entra el terreno de la visión 3D, pero la visión 3D aplicada directamente al campo quirúrgico y no a pantallas, laterales o colaterales de simulación. Realmente los quirófanos de hoy nos permiten realizar navegación. ¿Por qué? Pues porque son quirófanos que están perfectamente integrados con la tecnología de la información, tanto con la tecnología, que puede ir por vía hardware, como también toda la tecnología inalámbrica, ¿no? Y eso nos da una gran facilidad para la recesión de las imágenes. Tengan en cuenta que cada vez que un cirujano, y concretamente una plataforma robótica, toca o se mueve, está transmitiendo datos, y esos datos que se están transmitiendo se pueden almacenar, se pueden componer y, en definitiva, dar una imagen futura de lo que puede ser un Big Data de cualquier tipo de reconstrucción quirúrgica. No existen muchas publicaciones de la utilidad de los navegadores, pero lo que sí está claro es que los navegadores pueden disminuir el tiempo quirúrgico y pueden disminuir el sangrado intraoperatorio. Los primeros navegadores 3D en el hígado que se diseñaron pues son muy burdos, ¿no? Aquí tienen pues, bueno, lo que es una navegación estereotáxica, en la que ven que lo único que podemos hacer es poco más que girar el hígado con unas estructuras vasculares que permanecen totalmente inmóviles, ¿no? Eso obviamente no sirve absolutamente para nada. Si nosotros queremos navegar, una cosa importante es que nuestro modelo 3D, al superponerse, tiene que reconocer una serie de estructuras fijas. Y las estructuras fijas del hígado que se pueden reconocer son las que ven aquí. Una es el borde del hígado, lo que llaman los ingleses el bridge. Otra es el punto negro, que es donde se inserta el ligamento redondo. Y otro, que es algo más variable, es el límite superior del hígado. Con esas tres estructuras somos capaces de superponer una imagen 3D del navegador sobre la visión hepática. Pero ¿qué ocurre? Si se dan cuenta del ojito, pues está mirando a través de la línea media, de manera que el modelo de navegación funciona porque estamos mirándolo justo desde la posición, digamos, en la que nos lo han reconstruido los radiólogos. Pero puede ser que cambiemos. Y en el momento que cambiemos hacia el lado izquierdo, las estructuras se van a modificar. El punto negro del ligamento redondo se va a ver a la derecha, se va a modificar el perfil del hígado tanto en su borde inferior como en su borde superior. Y lo mismo ocurre si llevamos la óptica del robot o del laparoscopio al lado derecho. Las estructuras que tenemos que reconocer son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente para realizar una navegación necesitamos que el modelo sea capaz de, o en el futuro, capaz de realizar una superposición totalmente automatizada, independiente del cirujano, porque esto puede consumir tiempo. En el estudio de navegación, pues bueno, aquí tienen, por ejemplo, a nivel de la laparoscopia, cómo los cirujanos, a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo el tiempo de acoplamiento de los navegadores en el hígado, ¿no?
prácticamente en torno a los 10-12 minutos es lo que el cirujano puede emplear en realizar un acoplamiento perfecto del modelo 3D de navegación sobre el hígado. Incluso han existido pues, hasta modelos ingeniosos, ¿no?, de cómo navegar a través de realizar como un punteado metálico sobre la superficie del hígado para ser capaces de reconocer estas estructuras, ¿no? Esto obviamente desde el punto de vista clínico no es viable, ¿no?, ponerse a mapear en una matriz de puntos metálicos a un paciente para llevar a cabo una navegación y una cirugía precisa. Pero no solamente hay un problema con el tema del reconocimiento de las estructuras fijas, sino que a medida que desarrollamos la cirugía, el hígado se va a deformar, el hígado se va a movilizar. A medida que desarrollamos la cirugía vamos a ir partiendo el parénquima, por lo tanto el modelo que teníamos inicial obviamente puede ser que no nos sirva porque no se puede adaptar perfectamente a la transección, o puede ocurrir que a medida que vamos ligando películas, las relaciones tumorales también se modifiquen en el modelo, ¿no? Por lo tanto, estos son retos que les estoy contando de la navegación que necesitamos resolver, ¿no? Y como les decía, bueno, hay que reconocer estructuras, ¿no? Y a veces una manera de reconocer estructuras es diciéndole a los cirujanos, bueno, aquí tenéis una serie de modelos de hígado reales y tratar de identificar cuáles son las estructuras fijas de los bordes del hígado para tratar de realizar o de acoplar el sistema, ¿no? Y fijaros la variabilidad que pueda haber en los cirujanos de cara al acoplamiento. Es decir, si le damos a una serie de cirujanos cómo tienen que acoplarlo al paciente, el acoplamiento de cada cirujano es posible que sea diferente, ¿no? Por lo tanto, necesitamos herramientas que sean capaces de realizar esto de una forma autónoma, independiente del cirujano. Y quizás este sea uno de los modelos de navegación más desarrollados, que es el modelo de IRCA. No se ve muy bien, pero bueno, el modelo se va acoplando de una manera totalmente autónoma al borde del hígado. Es un modelo basado en una red matricial, como ven aquí, que a medida que nosotros deformamos el hígado, la red matricial se va deformando en superficie, pero si se dan cuenta, las estructuras vasculares permanecen fijas. Es decir, somos capaces de deformarlo de superficie, pero de momento no somos capaces de que esa deformación signifique también una deformación de lo que hay dentro del hígado. Aproximadamente 2 años empezamos con una empresa italiana de ingenieros, que es la empresa esta que tienen ahí, Medix 3D, a trabajar en la única plataforma que hay de navegación robótica en este momento. Y si ven, pues bueno, aquí tienen cómo lo ve el cirujano. Arriba está la imagen quirúrgica a medida que va operando, y abajo tienen la imagen del navegador en 3D superpuesta sobre el campo quirúrgico, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues lo ven ahí. El cirujano tiene como una especie de joystick al lado, lo va moviendo sin levantar la cabeza de la consola robótica, y a medida que se van realizando esos movimientos, eso se va reproduciendo sobre el campo quirúrgico. De esta manera podemos realizar una cirugía en la cual, cuando nos interese, podemos superponer las estructuras para estar seguros de que la vena, el pedículo biliar, la arteria que estamos ligando es el que queremos ligar. Esto obviamente es extraordinariamente importante en las cirugías preservadoras de parénquima, cuando no queremos dejar ni zonas de isquemia ni zonas de congestión. Y estos son casos reales. Por ejemplo, este es un paciente para realizar una patectomía derecha. Este es el modelo 3D, es decir, es el modelo que obtendríamos con cualquiera de las plataformas que hay, pero si se dan cuenta, el robot es capaz de integrar la imagen quirúrgica arriba con la imagen tridimensional abajo, incluso con la imagen de la ecografía intraoperatoria que estaba al lado. A medida que vamos desarrollando la cirugía, pues podemos realizar una cirugía anatómica apoyándonos en la fluoresceína y también apoyándonos en el modelo del navegador, ya les digo, en aquellos momentos en los que nos interese identificar alguna estructura muy concreta que nos permita obviamente llevar a cabo una cirugía hepática, como decía al principio, totalmente precisa.
Este es un caso de una paciente con una metástasis colorectal en un sitio muy difícil, que es un segmento 1 prácticamente central, debajo de todo el pedículo iliar, debajo de todo el pedículo portal. Esta es la reconstrucción 3D, y en estos casos, pues quizás es donde la navegación sea muy útil. ¿Por qué? Pues porque el segmento 1 es un segmento fijo, está encima de la cava, y por lo tanto ahí es donde el navegador va a tener, digamos, poca deformación, ¿no? Entonces, pues bueno, a medida que vamos desarrollando la cirugía, aquí tienen una visión lateral con el hígado izquierdo levantado, vamos acoplando el modelo y vamos realizando la resección del segmento 1. Este caso, además, fue un caso bastante curioso porque teniendo el segmento 1 totalmente liberado de la vena cava y con el ecógrafo intraoperatorio encima del segmento 1, la lesión no se veía. Por lo tanto, pudimos quitar el segmento 1 hasta donde llegaba la lesión, prácticamente guiados por el navegador. Pero en definitiva, son herramientas de seguridad que, como ven, pues vamos acoplando poco a poco a nuestro campo quirúrgico, y cuando nos hacen falta podemos ir guiando. Ahí tienen pues la vena cava, el segmento 1 separándolo, y en determinados momentos es cuando nosotros acoplamos el navegador para llevar a cabo la visión. Esto es un caso también de creo que era un colangiocarcinoma, para realizar una hepatectomía izquierda. En este caso pues pueden ver cómo hay una vena suprahepática izquierda accesoria y una vena suprahepática izquierda que sale de la vena suprahepática media. Es una variante bastante compleja, porque si uno no la tiene en cuenta, confunde la variante accesoria como variante única y liga la suprahepática media y deja al paciente pues prácticamente con un 20-25% de hígado menos, ¿no? En cirugía hepática pues puede ser bastante peligroso. De nuevo, el modelo se puede superponer, y a medida que desarrollamos la cirugía podemos ir reconociendo todas estas estructuras y podemos ir realizando una ligadura selectiva una a una de cada una de las ramas de las venas suprahepáticas. Este es un caso bastante curioso, del cual, pues bueno, casi que le voy a poner directamente al final, porque aquí existe en este paciente una variante de la vía biliar, ¿no? Pueden ver cómo la línea es un cáncer de vesícula ya operado en otro centro, en el cual hay que hacer una cirugía de rescate. Pueden ver la rama naranja, que es el conducto del cístico, y una rama biliar que está saliendo independiente del colédoco para el segmento de 6-7. Una vez que hemos hecho la bisegmentectomía 4B5 y hemos hecho la linfadenectomía, o estamos haciendo la linfadenectomía, podemos superponer el modelo al que hemos introducido al paciente verde de indocianina. Lo verde es la vía biliar, y ahora verán cómo lo podemos superponer y podemos identificar perfectamente en el hilo hepático todas las variantes. Esto de cara a realizar una resección anatómica cuidadosa de todo el pedículo fibroconectivo linfático, pues obviamente da una extraordinaria seguridad de cada una de estas maniobras, ¿no? A ver si lo consigo para que lo vean. De esto estoy hablando, ¿no? Como ven, ahí tienen el verde de indocianina, la fluoresceína arriba, dibujándonos el mapa en el campo quirúrgico, y abajo superponiendo el modelo, con lo cual podemos saber cuál es perfectamente la variante anatómica a la que nos enfrentamos, para no ligarla y no dejar en este caso el sector posterior derecho sin vía biliar. Estos son nuestros casos de navegación. Llevamos aproximadamente unos 30 y 35 casos. El tiempo de acoplamiento lo hemos ido reduciendo, prácticamente en torno a 4 o 5 minutos se puede realizar un buen overlay del sistema. Y en cuanto a si el modelo es preciso en una correlación, pues pueden ver cuál es el peso real del hígado con el peso medido por el navegador, ¿no? Prácticamente no existen diferencias significativas en gramos, o sea que el modelo es un modelo para realizar una cirugía exacta. Y en cuanto a los abordajes extraglisonianos, pues pueden ver cómo el navegador los facilita, ¿no? Tenemos una reducción de los abordajes de los pedículos si lo hacemos con o si lo hacemos sin navegador. Por lo tanto, evidencia de la utilidad clínica, pues probablemente, al menos en nuestra experiencia, sí que no existe, todo lo contrario, un incremento en el tiempo operatorio. Los modelos siguen siendo complejos, esto hay que reconocerlo.
somos incapaces de adaptarnos a la deformación. De momento, los modelos son semitransparentes, podemos realizar una navegación solapada sobre el navegador, pero hoy por hoy no podemos realizar todavía una superposición automática. Y aquí es donde viene la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial reconoce patrones. Y al reconocer patrones podemos predecir la deformación, podemos adaptarnos al procedimiento quirúrgico y podemos realizar una realidad mixta con una capacidad de acoplamiento al modelo hepático, ¿no? De tal manera que este año pues, hemos comenzado a trabajar con la misma empresa de ingenieros italianos para ver cómo el modelo no solamente navega, sino cómo el modelo es capaz de hacerlo de una manera totalmente automática. Y para ello los ingenieros trabajan en que las estructuras fijas de reconocimiento, el ligamento redondo, el borde inferior y el borde superior del hígado, los automatice el programa de inteligencia artificial y el acoplamiento lo haga de una manera totalmente directa y exacta, sin necesidad de una manipulación por parte de los cirujanos. Este es un proyecto, pues bueno, es un poco complejo, no va a ser inmediato y lo vamos a desarrollar en 3 fases. La primera fase es esta que estamos desarrollando durante este año, que es que el modelo sea capaz de acoplarse por sí mismo en la pantalla del robot sobre la imagen quirúrgica. La segunda fase que tenemos será la de ser capaz de adaptarse a la deformación que va realizando el cirujano y a la deformación que va realizando a medida que manipula, que moviliza el hígado, y finalmente adaptarse a medida que vamos realizando la transección del parénquima. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Briceño. Las preguntas las vamos a dejar para el final, si le parece. Ahora el doctor Pera nos va a hablar sobre autonomía quirúrgica. Venir aquí es para mí un placer. Hace un año aproximadamente vine cuando me nombrasteis académico de mérito, una nominación que debían de adoptar algunas academias porque es muy útil. Y lo que hice fue hablar sobre un cirujano cordobés que yo consideraba muy importante, que fue mi padre. Volver ahora ha sido un placer porque me ha permitido que ustedes escuchen a mi último discípulo. La cirugía hepática fue lo que más nos interesó en Córdoba, porque desde que terminé siempre pensé en hacer cirugía hepática. Y he vivido la cirugía hepática abierta, la cirugía hepática que abordábamos todos estos problemas cuando me hacía rotar el hígado en el radiólogo y después lo memorizaba, y cuando introduje la ecografía intraoperatoria en el año 80 y cuando hice los abordajes extraglisonianos y todo aquello, era una cirugía que cuando tú ves que no hay que hacer grandes incisiones, que se tiene un navegador con toda la problemática que se ha visto, y todo ello significa un paso muy grande con lo que hacíamos los pioneros en los primeros años. Yo recuerdo que en Reina Sofía me costó mucho trabajo que comprendieran los oncólogos y los digestólogos que había que hacer la resección hepática, y impuse la resección hepática en los años 80, y aquello fue una pelea con los gastroenterólogos que se empeñaban en que el hígado había que darle los citostáticos previamente, lo que modificaba muchísimo el parénquima, lo hacía más frágil y más sangrón. Todo esto se ha ido logrando, y cuando ves ahora los éxitos que se consiguen
no muchos años, yo ahora mismo tengo 90, o sea que me jubilé con 70, pues prácticamente en 20 años la cirugía ha cambiado completamente. Es otra cirugía y yo me alegro mucho. Yo me he permitido hacer unas disquisiciones sobre lo que puede ser un robot que opere solo. Hubo un trabajo que me pasó el doctor Briceño en el año 21 y fue este trabajo que how do we get to autonomous action in surgery? Y ese lo encontré sumamente interesante. Las perspectivas de la autonomía quirúrgica de los robots, la ausencia de retroalimentación áptica y la sensación táctil dificultó la generalización del uso de los robots por los cirujanos. Decían, no tengo la sensación áptica, no lo quiero. Hoy día el potencial de la robótica, lo han visto, ha incrementado el interés por la IA y en la comunidad quirúrgica. En robótica lo áptico no debe centrarse en cómo lo percibimos nosotros, sino en cómo lo hacen las máquinas. Eso es importante, que nosotros empecemos a pensar como piensan las máquinas. Por ello, en este artículo se discuten conceptos como Machine Learning, Deep Learning, Visual Computer y el Normal Language Processing, que son conceptos que hoy día están en todos nosotros. Por ello, en este artículo se discuten estos conceptos. ML es un género de inteligencia artificial que incluye algoritmos que permiten a las máquinas resolver problemas sin necesidad de una programación informática, y ese es uno de los conceptos fundamentales que tenemos. El Normal Language Processing hace referencia a la interacción de la IA con el lenguaje, y eso la distingue de la simple recuperación de la información, la IR. Estos dos conceptos han convergido a partir de 1950. La historia clínica electrónica es la mayor fuente de información, pero desgraciadamente los síntomas y signos no se recogen de forma uniforme. Por ejemplo, en las historias clínicas hay quien las hace muy mecánicas, después las hacen con el ordenador por delante, o las hacen tipo telegráfico, o hay quienes, como yo recuerdo algunos de los cirujanos de mi servicio, que hacían una auténtica redacción. Y eso hace muy difícil después que podamos hacer unos screenings de las historias. Y de ahí que la habilidad para trasladar todo este volumen de información a un algoritmo codificado ha permitido programas de cernido más precisos que pueden modificar las estrategias quirúrgicas. Y el Deep Learning y la visión de computer es el reconocimiento de la cara facial por los teléfonos, el reconocimiento de las lesiones, o sea que es algo que hoy día está y que la gente lo conoce todo completamente, pero en el año 21 era algo más desconocido. Entre las conclusiones que se derivaban de este artículo es que la complejidad del campo de la inteligencia artificial quirúrgica, que implica movimiento, a diferencia de la médica que no lo implica, se constata al comprobar que solo un 9,8% de los dispositivos médicos diseñados se ensayaban en humanos a lo largo de un periodo por lo menos de 10 años. Los avances de la IA quirúrgica requieren elementos, cientos o miles de vídeos comentados, señalando estructuras anatómicas importantes, explicando decisiones quirúrgicas, y estos comentarios pueden ser parte de una práctica médica. Los movimientos autónomos requieren el machine learning, el deep learning y el lenguaje. De ahí que la nueva enseñanza de la cirugía, en mi concepto, debe exigir conocimientos en inteligencia artificial. Ya lo han visto, lo que es la diferencia entre mí, que hace 20 años que me jubilé, y un cirujano activo. En oposición a las más tradicionales como la biología, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que la cirugía, la inteligencia artificial debe de ser algo a recomendar.
Los modelos en los que conocemos hasta ahora son por definición modelos de lenguaje. Todos los modelos que vemos son modelos de lenguaje, el ChatGPT, etc. Su inteligencia se basa en la capacidad para predecir, mediante un procesamiento gigantesco de datos, qué palabra va después en un texto. Pero hay algo que una máquina no puede hacer con este tipo de modelo, interactuar con el espacio físico. Estamos queriendo hacer que las máquinas interactúen solas, que operen solas. Entonces, has de ver las dificultades que tienen los coches autónomos. Por eso ha aparecido una innovadora expresión, los modelos de mundo, los world models, por oposición a los modelos de lenguaje. Sutton, que es uno de los hombres que más ha escrito sobre esto, advierte que la inteligencia consiste en lograr metas interactuando con el mundo. Estamos queriendo tener una inteligencia artificial que nos permita actuar con el mundo, que se pueda mover solo la máquina, que pueda la máquina moverse sola y no predecir qué palabra va detrás de un texto. El objetivo es desarrollar sistemas que entiendan el mundo físico, que tengan memoria persistente y que puedan razonar y planificar secuencias complejas de acciones. Ese es el objetivo, que no lo conseguimos bien con el modelo de lenguaje. Los modelos actuales son útiles pero limitados, así que necesitamos dar un paso atrás y repensar el concepto de inteligencia. Las primeras palabras que empezó proponiendo Briceño. Olvidar, repensar, volver a pensar, pues ese es el problema. Jean Lequin pone un ejemplo. Jean Lequin es uno de los hombres que comenzó la inteligencia artificial, es un científico francés. Y pone un ejemplo. Imagina un cubo flotando y ahora rota a los 90 grados. A cualquiera de nosotros es fácil. Sin embargo, ChatGPT podría escribir una descripción, hacerte un chiste y generar un código para obtener un cubo 3D. Pero lo que no puede entender es qué significa rotar un cubo. ChatGPT no lo entiende. No tiene un razonamiento especial. No se mueve en un espacio real, sino en un limbo abstracto de datos y de textos. Estamos queriendo hacer un robot que trabaje solo, que sea independiente. Por eso tenemos que tener algo que nos dé... ChatGPT no entiende el mundo como lo hacen las personas, incluso los animales. No podemos reproducir la inteligencia ni siquiera de una rata o un toro, y no digamos la de un perro. Estos últimos pueden realizar hazañas increíbles. Miren esta. Yo le tiro un disco a un perro, el perro calcula la trayectoria y el perro coge el disco. Un toro no. Por eso le podemos poner un par de banderillas. Hay un paso ahí en la inteligencia. Por supuesto, hace falta también un poquito que ayude el maestro y eso con la disposición de los banderillos del maestro. No hay que confundir movimiento autónomo con animación. En esta fotografía mía yo la puedo animar. Estoy con el príncipe, estábamos hablando tan sonriendo de las regatas que había en la bahía de Cádiz, que veníamos los dos a regatear. Y yo la animé, y damos un abrazo, chocamos las manos, pero eso no es movimiento autónomo. Como tampoco lo es la posibilidad de que hable. Este es un cuadro de mi padre, que con una aplicación que todos ustedes conocen, la GROM, se puede animar y puede hablar. Y yo se la mandé a mis hermanos para felicitarles las Pascuas con el cuadro de mi padre. Las perspectivas de autonomía quirúrgica de los robots, si escuchamos a Fei Liu Li de la Universidad de Stanford, al igual que Jean Lequin, el científico francés, afirma que los modelos de lenguaje actuales pueden conversar, pero no pueden hacer. O sea, si queremos que la inteligencia artificial pueda avanzar más allá de estas capacidades actuales, necesitamos que pueda actuar. Y la inteligencia real entiende el espacio
y por tanto puede simular mentalmente cómo funciona el mundo. Su argumento es similar al de Jan LeCun. Y ahora viene lo que han hecho en la Universidad de Stanford. En la Universidad de Stanford han creado este Surgical Robot, que es un Transforming Hierarchy, y después hicieron varios ensayos, pero han traído y este es un robot que lo que se ve haciendo es una colecistectomía en un cerdo, pero él opera solo, ya no necesita el cirujano para nada. Tú le colocas las pinzas y el robot opera solo. Esto ha venido en la prensa y era algo que está allá. Esto me parece que yo le pasé la imagen a Pedro Aljama, sería hace unos meses, ¿no? Cuando más o menos yo cogí esta imagen de la prensa. O sea que está ya en la prensa y este robot es capaz ya de hacer una colecistectomía en un cerdo. Por supuesto necesitará que se le añadan mucho más complejo la colecistectomía en un hombre, y después vienen los problemas éticos de qué pasa si se equivoca el robot y tenemos un disgusto. El robot quirúrgico SRTH se basa en un modelo principalmente de lenguaje. No es un modelo world model, es un modelo de lenguaje, y eso es muy importante. Más específicamente es un modelo de visión, lenguaje, acción, a diferencia de los world model que se centran en predecir estados futuros del entorno. Esa es la diferencia del lenguaje, del modelo de lenguaje, que es el del ChatGPT. SRT utiliza el lenguaje para la planificación y ejecución de tareas complejas, y su funcionamiento se divide en dos niveles. Un nivel de planificación basado en lenguaje que a partir de imágenes endoscópicas genera instrucciones en lenguaje común, en el lenguaje que hablamos. Corta la arteria que está a la izquierda y llama la atención si detecta un error. Y aparece lo que los ingleses han llamado correction flag. Un generador de acciones, en un segundo plano, es un generador de acciones que traduce estas instrucciones de texto en trayectorias y movimientos precisos para los brazos robóticos mediante un procesador de texto, Distilbert, que tiene una latencia cero y que permite que el robot reaccione en tiempo real, mientras que GPT requeriría granjas de servidores o unidades de programación gráfica masiva, tarjetas gráficas muy potentes. Además, Distelberg permite que el sistema pueda ejecutarse dentro del quirófano, mientras que GPT requiere de internet. O sea que se ha usado el Berg destilado, que tiene mucha eficiencia porque capta muy bien las imágenes, tiene latencia cero y puede traducir muy bien las órdenes que le dan. Por supuesto, este robot es superior al BCZ y al RT1, que son los robots que hizo Stanford anteriormente. Le queda mucho a lo de Stanford. Hoy por hoy hace la colecistectomía en un cerdo, pero tiene que avanzar mucho. No creo que este robot esté en años. O puede que pasen 5 años para que pueda empezar a intentar hacerse con el robot en humanos. Lo más inquietante de estos world models es que puedan tener una arquitectura completamente distinta o que requieran otro tipo de hardware. Por ejemplo, sería mucho mejor hacer un robot autónomo con un world model, porque el world model interacciona con el mundo. Pero eso requeriría otros chips y otra forma de procesar datos, cosa que no ocurre con el SRTH. Y lo más importante de este tipo de paradigma es, en un futuro próximo, que toda la inversión de capital realizada hasta ahora podría quedar completamente obsoleto antes de amortizarse, si usamos el world model.
porque podía ser distinta las infraestructuras que se requerían. Yo le veo que el SRT es una posibilidad que tenemos nueva. El SRT tiene, por ejemplo, el paso de la planificación a las órdenes está también matizado para que pueda elegir el instrumento que va a usar. Eso requiere un paso más complejo y ya está resuelto. El SRT recibe la orden de cortar la arteria y sabe que esa orden la tiene que ejecutar con la tijera. O sea, este robot, el SRT, yo creo que puede estar en el mundo ahora, en 5 años. Pero tiene una ventaja, se puede mezclar con el Da Vinci. Lo único que pasa es que las empresas se tienen que poner de acuerdo, porque claro, si hay un error, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la indemnización? ¿El del Da Vinci o el de la Universidad de Harvard? Otra de las cosas que tiene SRT es que, al igual que ChatGPT, pues tiene alucinaciones. De tal forma que, igual que ChatGPT tiene un error, una alucinación, el robot SRTH tiene también alucinaciones. El humo o un reflejo en un instrumento puede dar una información falsa que no tiene prevista y ejecutar el robot una maniobra inesperada que puede condicionar un desastre quirúrgico. O sea que lo que han conseguido es que la interpretación de la información que ve a través del endoscopio, o sea, el campo quirúrgico, eso lo analiza a través de un codificador, el Suite H le llaman. Y ese codificador después tiene que pasar a la acción y tiene que dar la orden de acción. Y esa orden de acción debe estar matizada en tal forma para que sepa el robot, cuando tiene que ejecutar la acción, con qué instrumento tiene que hacer esa acción. Porque le dicen que corte la arteria y la va a cortar, pero él sabe que la tiene que cortar con la pinza. Yo creo que se ha dado un paso gigantesco, porque un robot puede hacer una sutura de un vaso de 1 milímetro con mucho más. Este robot, él solo, la puede hacer muy bien. El inconveniente es que la ventaja, diría yo, es que esa acción tú se la puedes añadir al robot que usan actualmente en Da Vinci y se la puedes meter en un momento especial, y para que no cansarse el cirujano. Una de las ventajas del robot es que el cirujano no se cansa. Eso pregúntenselo al briceño y ya verán cómo les dice que no se cansa. Pueden hacer un hígado y otro hígado, están apoyaditos, no le tiembla la mano, están sentados, su consola, 10 aumentos, tienen 4 manos en vez de 2. O sea que, aunque la cirugía abierta teníamos muchas manos, porque teníamos la de las ayudantes primero, el segundo ayudante teníamos muchas manos. Pero esa ventaja que tiene, tú se la puedes dar en un momento dado. O sea que tú estás a eso y en eso tienes que hacer una colangioanastomosis con vasos muy pequeños y esa te la hace artificialmente el automático. Y no te cansas, aunque no tengas temblor y no tiene la visión que pueda tener con un automático. O sea que yo le veo ventajas a seguir en el SRT, porque hay que amortizar más el proceso a través del lenguaje que el proceso de una máquina con el world model, con el modelo de mundo, con el modelo que interacciona. Y eso es todo lo que yo veo en el estado actual de cómo se mueve la cirugía autónoma. Muchas gracias. Siéntese con nosotros, doctor Pera. Siéntese con nosotros, por favor. Una de las grandes ventajas de la academia es que en un momento determinado, sobre todo cuando eres totalmente nuevo en alguna de las materias,
te das cuenta que aquello que veías en las películas, aquello que creías tú que era el futuro, es en realidad el presente, y algunas de las cosas que veías en las películas incluso el pasado, ¿no? No tenemos demasiado tiempo, pero sí que creo que vale la pena abrir un debate con los intervinientes. Antes de nada quería felicitar, ¿no?, al doctor Pera y al doctor Vicente por su brillante exposición. Ha referido, bueno, por tema, digamos, de organización, pues a no todos los pacientes les puede ofrecer la cirugía robótica, ¿no? Entonces, la hace bajo un criterio clínico, es decir, por qué alguno lo lleva a la laparoscopia y a otro a la cirugía robótica. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, en su propia experiencia, ¿qué impacto clínico real, no aparte de la comodidad que pueda tener el cirujano, que es evidente, ¿no?, sino impacto clínico para el paciente tiene la cirugía robótica a nivel del hígado? Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo no hago ningún tipo de selección del paciente actualmente. Al principio sí la hacía, obviamente. Yo como formador de cirujano hepático en robótica siempre recomiendo que uno empiece haciendo sector lateral izquierdo, segmento 4B, segmento 6, hepatectomía izquierda, hepatectomía derecha, sector anterior derecho, sector posterior derecho. Esa es la curva de aprendizaje que tiene que hacer un cirujano. Una vez que uno alcanza, digamos, la maestría, como he puesto ahí en torno a unos 30, 35 casos, realmente uno no tiene que hacer una selección de casos entre laparoscopia y robótica. Realmente en mi caso es al que le toca, como quien dice. Si tuviera 4 días de quirófano robótico, no quepa duda que haría las 4 robóticas, y mis compañeros cirujanos, algunos de los cuales todavía están acreditados, también. O sea, realmente ahora mismo lo que tenemos es una pelea por el uso del robot, que es lo que ocurre en todos los centros que tienen robot. Luego, selección realmente no tenemos. Sí tengo claro que hay una serie de cirugías que no debemos hacer, ni por robot ni por laparoscopia. Son las cirugías en las que realmente estas herramientas no aportan nada. Por ejemplo, una cirugía extrema en la que uno tenga que hacer un reemplazamiento de cava o una exclusión vascular, realmente al tener una herida más grande, menos grande, con una cirugía que se nos puede ir prácticamente a las 10 horas, no ofrece ventaja frente a una cirugía que por vía abierta duraría la mitad, ¿no? Por lo tanto, creo que si uno ve las grandes series de los hospitales que más hepatectomía hacen en el mundo, por vía mínimamente invasiva, ve que aproximadamente hacen un 60% por vía mínimamente invasiva y un 40% que no. Esa es la estadística del Paul Bros. Y el Paul Bros es la estrella de esto, ¿no? Sí, pero ocurre que le mandan los casos más difíciles. Los casos más difíciles, los muy difíciles, no tienen ventaja la cirugía mínimamente invasiva, sea laparoscópica o robótica, frente a eso. Por lo tanto, no hay que hacer una selección. Realmente, pues bueno, yo esta mañana he estado haciendo un sector posterior derecho en un quiste atípico. La semana anterior hice un sector lateral izquierdo. O sea, una cirugía hoy muy difícil, la semana pasada fácil. La que me toca, ya me gustaría disponerlo más. La segunda pregunta, el impacto. Bueno, el impacto hay un trabajo muy bonito, multicéntrico, de un montón de centros, de casi 5.000 pacientes, y yo he podido reproducir en mi propia serie eso. ¿Qué ventajas tiene que no sean simplemente el que el cirujano esté cómodo, que es importante? No sé si hay algún cirujano en la sala, cualquier cirujano laparoscopista nos duele el cuello, tenemos algún manguito estropeado, alguna pequeña luxación en un ligamento de la rodilla de tanta laparoscopia de estar 5 o 6 horas viendo un televisor. Por lo tanto, el factor cirujano es importante, el factor médico es importante, pero los factores clínicos pues disminuye lo que es la estancia hospitalaria, es un factor importante. En los protocolos de ERAS, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo ERAS, es mucho mejor la recuperación a nivel multimodal. Disminuye el sangrado intraoperatorio por la precisión que tiene y la necesidad de concentrado de hematía. Hay un estudio muy bonito de los
los holandeses, que sabéis que hacen estudios muy randomizados, muy interesantes, sobre todo de coste, en el cual analizan del orden de 150 ítems de gasto, pero no solamente los del hospital, sino lo que pasa después en el hospital, ¿no? Y claramente existe un ahorro en el empleo de la cirugía robótica, no solo hepática, sino prácticamente en todos los terrenos, ¿no? Igualmente felicitarles por las excelentes presentaciones. Mi pregunta iba dirigida hacia la atresia de vías biliares, ¿no? El alcance que puede tener la robótica sobre la intervención de Kasai, ¿no? Si realmente, porque bueno, yo supongo que probablemente no tenga mucha influencia, porque dependa indudablemente más del hígado y que de la propia malformación que la propia intervención, pero me gustaría conocer esa faceta, si realmente la intervención con robótica pues permitiría realmente que el trasplante en el que finalmente terminan una gran parte de los Kasai, pues realmente se retrase, ¿no? Y otra segunda pregunta iría dirigida sobre malformaciones vasculares o tumores con componente vascular importante, ¿no? Supongo yo que la robótica supera con creces a la laparoscopia, ¿no? Sería la segunda pregunta. Con respecto al Kasai, entiendo que usted es cirujano pediátrico, No, soy ¿no? pediatra. O pediatra. Bueno, la pregunta es muy de cirujano pediátrico. El problema del robot en pediatría, ahora mismo las plataformas que tenemos, es que obviamente los niños pues son pequeños y necesitamos una separación entre trócares. Entonces, mientras en un adulto estándar utilizamos los 4 brazos, en el niño pues se pueden utilizar solamente 3 brazos, de los cuales uno de ellos es el óptico, ¿no? Eso dificulta enormemente el empleo del robot, sobre todo en recién nacidos, en bebés de 2-3 meses, que es cuando se realiza la intervención de Kasai. Existen ahora mismo en desarrollo plataformas robóticas que están tratando de adaptarse al campo de la cirugía pediátrica, ¿no? Probablemente sean robots modulares y no este armatoste, como llamamos nosotros, de pluma, que es inmenso cuando uno ve a un bebé así de pequeñito con ese instrumental encima, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener el Kasai? Fundamentalmente, la ventaja que tiene es que la magnificación te va a permitir reconocer muy bien la placa iliar, que es donde se realiza el corte para unir el intestino, y por supuesto la realización de una anastomosis muy precisa. El éxito de la intervención del Kasai depende precisamente de eso, del funcionamiento del drenaje biliar en el asa, ¿no? Por lo tanto, todo lo que mejore eso va a hacer que el Kasai pues, funcione y retrase el trasplante, ¿no? Desgraciadamente nosotros somos el centro andaluz que recibe a los niños de trasplante para Kasai, y siempre nos sorprende pues, que tenés que trasplantar a un niño a los 5 meses porque el Kasai no ha funcionado, ¿no? O sea, creo que eso es una tragedia, porque es una mala técnica quirúrgica, sea como sea, ¿no? Por lo tanto, pienso que efectivamente con el Kasai se puede hacer. Con respecto al tema de los tumores o de los grandes tumores vasculares, sí que tenemos experiencia en la robótica en lo que es la cirugía oncológica, no tanto de sarcomas retroperitoneales como de la cirugía pélvica. Ahí el tema del manejo, la disección, el robot tiene claras ventajas. Quizás tenga un problema, y es en el tema de las reconstrucciones vasculares con injerto. O sea, no es lo mismo, ¿no?, realizar una separación de un tumor de una vena o de una arteria que realizar una interposición de un injerto. Pero bueno, después de ver cómo a nivel de trasplante pancreático renal se está superando todo el sistema de cirugía vascular, entiendo que en el futuro es algo que va a ser relativamente más sencillo. No digo que sea más fácil que por vía abierta, ojo, ¿eh? En el caso de la cirugía oncológica de los grandes tumores, digo lo mismo que en el hígado, que va a haber una serie de casos en los que el robot puede a lo mejor ayudar en algunas partes, pero no tengo tan claro que toda la cirugía completa sea mejor por vía robótica. Doctor Ortiz, yo en el año... perdón.
En el año 90 empecé la cirugía, los trasplantes en cirugía pediátrica y en el niño de bajo peso, porque un niño adulto de estos grandes que vemos ahora es como operar a un adulto, eso no tiene interés, pero el bajo peso sí tiene interés. Y creo que como hice mucha cirugía pediátrica al principio con el profesor Suárez Perdiguero en Sevilla y monté, antes de que tuviera la Seguridad Social, monté yo un servicio de cirugía pediátrica en el 5 Llagas, le puedo decir que mi idea era que no se hicieran casáis, que se trasplantara de entrada. Y encontré un apoyo en un cirujano de trasplantes pediátricos en Estados Unidos, que era turco, que después fue ministro de Sanidad turco, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero él también era de la misma opinión que yo. O sea, ir derecho al trasplante hepático y no perder el tiempo con el Kasai. El Kasai, la mayoría de las veces no funciona. Mi criterio es si el niño se puede aguantar para que tenga un poquito de peso, porque claro, cuando se impone el Kasai es recién nacido y tiene muy poco peso y hay que esperar un poquito más para la cirugía. Pero no creo yo que el Kasai pueda ser una intervención de puente. Si se puede aguantar un poquito y hacer el trasplante, lo veo mejor. Una pregunta, ustedes que tienen mucha experiencia sobre este tema, siempre a la pediatría pues se le exige un diagnóstico lo más precoz posible, de tal manera que se han implantado pues los 2 meses como límite, digamos, máximo del diagnóstico para la evolución adecuada, pero bueno, algunas veces se hacen más tarde, ¿no? ¿Tienen experiencia realmente de los Kasais realizados a los 2 meses o a los 4 o 5? Te puedo contestar que, por ejemplo, yo que hace mucho tiempo que tengo 90 años, hace mucho tiempo que no ejerzo, pero en el Valle de Bron siguen haciendo Kasai. Siguen haciendo Kasai y tienen un buen servicio de trasplante pediátrico y siguen haciendo Kasai. Sin embargo, yo si podía y el niño se había defendido con peso suficiente para plantear un trasplante, yo hacía el trasplante de entrada. Y creo que me iba muy bien. Si puedo, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Queira. El problema del Kasai fundamentalmente es quién hace el Kasai. ¿Quién hace el Kasai? No es lo mismo que el Kasai le estén haciendo los cirujanos del Valdebrón, que son cirujanos hepáticos y cirujanos de trasplante, a que lo haga un cirujano pediátrico que hace muchas cirugías y de vez en cuando le toca una vez al año un Kasai. Lo digo por experiencia, porque bueno, uno recibe, como dice don Carlos, el paciente de Kasai que no funciona o que incluso tiene otras problemas relacionados con la técnica quirúrgica, por ejemplo, la ligadura de arterias hepáticas, ¿no? que eso nos pasa. En ese contexto estoy totalmente de acuerdo que es mejor trasplantar de entrada, o sea, dejar que el niño tenga 3 meses y demás y trasplantarlo directamente, ¿no? Afortunadamente hoy en día los niños tienen prioridad nacional para el trasplante, cosa que no ocurría pues prácticamente hace 5 años, ¿no? Entonces, claro, el momento que un niño se incluye en lista por un Kasai, pasa a estar el primero de la lista nacional para donantes por debajo de 35 años. Eso hace que la opción de trasplantar directamente pues probablemente vaya dejando en un segundo lugar el Kasai, ¿no? No es lo mismo trasplantar un hígado virgen de un niño con atresia biliares que trasplantarlo con una intervención de Kasai por medio. Es mucho más compleja. Los niños además cuando no funcionan, pues la verdad son hígados como piedra, ¿no? Como nosotros decimos, muy difícil de descubrir toda la irrigación vascular, venas hipoplásicas. En definitiva, realmente el que va bien va muy bien, más o menos aguanta 4 o 5 años. El que va mal es un desastre desde el primer momento, ¿no? Añadiendo infecciones a todo lo que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, si puedes, pues trasplantes de entrada si estás en ese tipo de contexto, ¿no? Bueno, yo quiero felicitar a los dos, porque la verdad es que ha sido brillantísimo. Tengo una pregunta
para cada uno. En primer lugar, para Javier, la pregunta para los que no sabemos mucho de este tema es la siguiente. ¿Hay cirugías en las que realmente está súper indicado el robot porque de otra manera no se podría resolver el problema? Y la pregunta para Carlos es, bueno, has planteado de una manera ciertamente apasionante el tema del word process. Y la cuestión es si el robot va a poder operar solo, ¿por qué no programarlo con prompts como hacemos con los programas de inteligencia artificial? ¿Por qué no individualizamos el problema para el enfermo antes de que el robot empiece a hacer la intervención? Y así las posibilidades de errores que comete el robot serán mínimas. Sí, respondiendo primero, no hay cirugías que haga el robot que no se puedan hacer por vía laparoscópica o por vía abierta. El robot lo que hace es mejorar la técnica quirúrgica. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una resección de próstata por vía robótica, pues obviamente la sutura de la uretra es mucho más fácil hacerla por robot que hacerla por laparoscopia que hacerla por vía abierta. Y está demostrado que las lesiones de todos en todos contextos son mejores. Si uno hace una cirugía del recto, pues voy a tener menos lesión de nervios, voy a dejar menos impotencia, menos eyaculación retrograda, disfunción eréctil, etc. El robot no inventa la cirugía, el robot hace la misma técnica quirúrgica, a lo mejor con otro abordaje, pero no ha desarrollado como tal técnicas propias, por así decirlo, ¿no? Que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Luego los resultados clínicos podrían eventualmente ser comparables. Efectivamente, lo son. Y de hecho hay estudios, hay en muchas áreas. En el hígado quizás no hay tanto. El hígado es un área, digamos, que se ha desarrollado muy tardía en el tema de la robótica, pero por ejemplo en el terreno de la urología, en el terreno de la cirugía colorectal, pues hay muchísimo trabajo que claramente demuestra superioridad, ¿no? Carlos, ¿qué tal? La pregunta era si el robot puede cometer errores, puede cometer alucinaciones cuando lo dejemos operar solo, como tú has dicho que hay, por ejemplo, el vídeo que me mandaste con la vitectomía. Puede cometerlo igual que lo cometen. Sí, pero eso se podría minimizar si tú lo programas o lo personalizas, es decir, si le das instrucciones particulares al robot para que haga la intervención de una determinada manera. Tú estás en plena intervención, estás mirando y cuando ves que el robot va a quitar una arteria que no sea necesaria, dices, ¡no! Pedro, entonces ya no está operando solo. Ya estás tú controlando un robot. Pero el problema es que debías de saber cómo los entrenan. Los entrenan con cirugía perfecta hecha por cirujano, pero al mismo tiempo los entrenan con fallos programados y les enseñan a recuperarse de los fallos. Y el entrenamiento es largo. No estamos ahora para discutir eso, pero yo te digo, entra en ChatGPT, mete SRTH-H y empieza a hacerle preguntas y el ChatGPT te contestará la pregunta y después te dirá, ¿quiere usted que le diga esto? ¿Quiere usted que le diga lo otro? Y vas a encontrar muchas respuestas a lo que dice. Y, por ejemplo, el robot tiene más dificultades con el tejido conectivo, tiene más dificultades con el autónomo, me refiero, el SRTH, y tiene problemas porque tiene alucinaciones, igual que ChatGPT, tiene alucinaciones. Esos son problemas que entrarían en el campo de la ética, si digamos, si has autorizado el robot. Pero venía hablando con Briceño cuando veníamos en el coche para acá, que, por ejemplo, la IA, que tiene una capacidad de seleccionar screening de mama o radiografías de tórax o radiografías ¿por qué demonios no se le da la prioridad? Y es por problemas de orden administrativo o de orden de orden legal. Yo creo que es ahí donde está el problema, pero vamos,
Si a mí me tuvieran que hacer un screening de si tengo un tumor de pulmón y le daban al robot mi estudio radiológico, yo me fiaba más del robot que del radiólogo porque tiene menos errores. Quería precisar, a raíz de los comentarios de Carlos Pérez. Yo no creo que el objetivo sea hacer robots autónomos. Antes del SRTH, de los americanos, ya en 2023, los israelíes, que creo que son un poco más listos, por lo menos algunas cosas, ya hicieron la primera cirugía de vesícula en humanos, totalmente autónoma. ¿Tiene esos sentidos? Probablemente ahora no tenga ningún sentido. O sea, es tal el desarrollo tecnológico que necesita, el gasto que necesita y demás, que probablemente no tenga sentido. Pero lo que sí es que estoy totalmente convencido es que las plataformas robóticas basadas en inteligencia artificial nos pueden ayudar al reconocimiento de patrones quirúrgicos. Si yo estoy realizando una cirugía de una vesícula, sí que puedo, no en un modelo generativo como el que dice don Carlos, sino en un modelo no generativo en el que yo le digo esto es lo que me tienes que definir, no hagas lo que a ti te dé la gana, porque si no sí que tienes alucinaciones, y cuando yo identifique lo que creo que es el conducto cístico, con todos los patrones de entrenamiento que tiene la inteligencia artificial en el robot, me puedo decir efectivamente ese es el conducto cístico. Pero esto no tiene que ser en el robot, esto puede ser la laparoscopia hasta en cirugía abierta. Cuando yo diseco la arteria, exactamente igual. O sea, que puedo llevar las maniobras de seguridad de la visión crítica de una simple colecistectomía al terreno de la seguridad clínica. Pero en este caso la IA sirve de apoyo, no sustituye. El tema de los robots autónomos, si habéis visto una diapositiva, se prevé que sea para el año 2050. Y hablando con expertos, pues realmente va a ser cirugía autónoma muy simple. Todo lo que es manual en medicina, todo lo que es cirugía, intervencionismo, incluso una simple cura de una herida realizada por una enfermera, es enormemente complejo para que lo realice una plataforma robótica. Por eso ahora mismo yo creo que en cirugía lo que vamos a tener es como una especie de luna de miel con la IA y con la robótica. De hecho ya la estamos experimentando, igual que nos va a ayudar todo lo que es la navegación, la IA, etcétera, todo lo que la especialidades diagnósticas basadas en imagen, rayos, anatomía patológica, etcétera, pues sí que pueden ver la amenaza en cuanto, no digo que desaparezcan, eso me parece una tontería, pero sí que se van a tener que reestructurar. Lo comentaba con Carlos viniendo para acá, un paper que tuve que evaluar hace poco de 500 hepatocarcinomas diagnosticados con resonancia magnética nuclear y biopsia. Todos eran hepatocarcinomas, ¿de acuerdo? Se lo dan a 4 expertos radiólogos en resonancia magnética de hígado y su capacidad de diagnóstico de acertar era del 82%. El algoritmo que habían entrenado con la IA acertó el 100%. La diferencia está en que mientras un radiólogo tarda 22 minutos, la IA tarda 0,5 segundos en dar un diagnóstico del 100%. Y ahora la pregunta viene desde el punto de vista legal. ¿A quién prefieres tú que te diagnostique el hepatocarcinoma? ¿El radiólogo experto en medicina en resonancia que se va a equivocar un 18%? ¿O una plataforma que es un algoritmo de deep learning que es capaz de llegar hasta casi el 100%? O sea, al sistema, desde el punto de vista legal y de indemnización, que le interesará, que uno se equivoque un 0,1 que uno se equivoque un 18%. Javier, yo te digo, yo voy a elegir la IA, pero una vez que tenga el diagnóstico, que lo revise el radiólogo. Bueno, eso es lo que se está haciendo ahora mismo, pero se está haciendo ahora mismo, mira, lo que falla, Pedro... Acabas de plantear una cuestión apasionante, porque estás diciendo que el robot autónomo podría incluso inventar, por decirlo de alguna manera, o describir técnicas quirúrgicas, ¿no? Yo no sé, mira Pedro, ahora mismo en inteligencia artificial tú le puedes, en tu área, tú le puedes preguntar a una plataforma de inteligencia artificial de las que están en el mercado, en tu área,
dónde están las áreas de interés desde el punto de vista de investigación y acaba escribiéndote un FIS. Eso lo vi yo en directo, creo que lo vi yo en directo el otro día en una demostración de una compañera de Barcelona, ¿no? Hizo un FIS en directo de un área de interés en cirugía de obesidad. Eso tardó por lo que dura una charla, 10 minutos. Mientras iba dando la charla, construyó un FIS totalmente creíble y fantástico de cómo es esto. En fin, tenemos que convivir con esto. Ahora, lo que tengo muy claro es que tenemos que adaptarlo a nuestra manera de entender la medicina. Uno no puede adaptar un algoritmo porque sí, porque el algoritmo predica en un estudio que se publique mucho, no. Hay que coger los datos, hay que coger datos buenos, muy buenos datos, construir el algoritmo, saber quién construye el algoritmo, porque uno de los grandes defectos que tenemos los médicos es que no hemos lanzado la inteligencia artificial sin tener ni idea de inteligencia artificial. No sabemos lo que es un modelo no generativo, lo que es un modelo generativo, lo que es un modelo de refuerzo, lo que es, en fin, todo lo que es un lenguaje supervisado, uno no supervisado, no sabemos. Después de eso hay que hacer ensayos clínicos. El ensayo clínico es que voy a enfrentar la IA con lo que dicen, por ejemplo, los radiólogos. Y voy a ver quién predice dentro de un ensayo clínico mejor. Y después de todo eso, lo voy a someter a una normativa que hoy por hoy no existe. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y ojalá ocurra. Es que en tanto que no ocurra eso, hablar de responsabilidad de un algoritmo es absurdo. Al final es un empresario el que lo vende, ¿no? Que es la productization que llaman los americanos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto pues tendremos que ir poco a poco adaptando. Lo que pasa es que va demasiado rápido. Y el problema es que nosotros estamos utilizando plataformas de IA ciegas sin tener... Yo el otro día tuve una sesión en mi servicio precisamente de esto, ¿no? De IA en un trasplante hepático. Y bueno, allí puse 150 términos así puesto en una diapositiva de inteligencia artificial, que una revista de anatomía patológica dice que es de obligado conocimiento para los médicos. Yo no sé qué día tiene la sala con todos mis respetos de inteligencia artificial, pero no sé, me atrevería a decir que más de 15 conceptos sería matrícula de honor. O sea, 150 conceptos que debemos manejar en IA los médicos. Es otra disciplina y igual que cuando nos costaba, no sé, aprender estadística, interpretar un artículo desde el punto de vista estadístico, pues ahora estamos obligados a interpretarlo desde el punto de vista de la IA. No somos técnicos en computación y no vamos a construir los modelos, que ese es otro error, ¿no? Es que aquí uno se cree que porque sabe el ChatGPT o sabe 4 cosas de ChatGPT, ahora resulta que es programador de IA, no. Eso están los expertos, los informáticos, los de computación, etc. Y debemos ir superando esas barreras, pero de todas estas herramientas van a facilitarnos por lo menos a los cirujanos la vida, estoy totalmente convencido, pero vamos, es que lo estamos viendo prácticamente día a día. Y ten en cuenta que están los ordenadores cuánticos, que están otra serie de plataformas que son capaces de acumular miles de millones de datos. Y bueno, uno dice... reconocer una vesícula, sí. Reconocer la arteria y un conducto cístico es complejo, sí. Cuando yo le meto 100.000 patrones, ya va haciendo más sencillo, pero cuando le meto 1.000.000 de patrones, salvo en la vesícula esta, no sé, de esclerotrófica y demás y tal cual, la vesícula normal te lo reconoce en 0,2, en lo que es el conducto de la arteria cística. ¿Que tú tienes que validarlo? Pues yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque no podemos dejarle al robot que haga lo que quiera. Tenemos que meterle un patrón no generativo. No, tú no tengas alucinaciones, que yo no quiero que las tengas. Ahí es donde no se nos puede escapar, ¿no? Es como los coches autónomos, ¿no? En definitiva. Los coches autónomos te pueden decir, bueno, pues allí sigue por allí y te has caído al barranco, ¿no? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Yo prefiero tener la opción de pisar el freno en un momento, ¿no? Yo creo que muchas veces se plantea un dilema que es falso, que el médico o la IA, y no es eso, es el médico con IA o el médico sin IA, con lo cual véase la primera diapositiva que me hiciste. El médico en cirugía se enseña al robot y se enseña la inteligencia artificial con la cirugía del experto. O sea que, ¿cómo la enseñas? Ese es el problema. Y después está el problema legal. ¿Qué pasa si en eso que me han dicho que tengo un cáncer y que me vayan a operar, o a la señora que me dicen que tiene un cáncer de mama y no lo tiene? ¿Quién tiene la culpa? ¿El médico? No, porque no lo ha visto. ¿El robot? ¿Quién? ¿La empresa?
la administración, y por eso tiene que estar el médico, que eso es una realidad. Siempre está con o sin guía. Es una realidad. Todos esos problemas se tienen que resolver. Discúlpeme que corte el de este, pero tenemos de tiempo hasta las 9 y son menos 10. Le agradezco a todos ustedes la asistencia y fundamentalmente le agradezco a ustedes dos, doctor Pera, doctor Briceño, la magnificencia de las dos conferencias. La primera más con los pies en la tierra, la segunda tirando hacia un futuro que probablemente nos llegue. Quedan emplazados para el siguiente avance. Muchas gracias.